Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Hola, muy buenas. Soy Lenny La Encina y te damos la bienvenida una vez más a un nuevo capítulo de Ondas de Biodanza, una serie de podcasts coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFED, la Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, Sistema Rolando Toro. Esta federación engloba a 20 asociaciones con más de 200 escuelas de biodanza en todo el mundo, en los 5 continentes. Y hoy damos la bienvenida a Laura del Piano, que es presidenta de la Asociación ADEBA de Argentina. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día aquí en Argentina. Muy contenta de estar compartiendo este ratito para, contar un poco de nuestra biodanza en Argentina. Muchas gracias. Gracias a ti por este momento, por estos minutos que nos vas a dedicar. En esta primera serie de podcast estamos haciendo las entrevistas a las personas que tienen ese maravilloso cargo de representar a sus asociaciones en todo el mundo. Estas entrevistas no solamente se van a hacer en español, sino que también se van a hacer en otros idiomas, porque el movimiento de biodanza es tan grande que engloba a todo el mundo en realidad. Con lo cual, de nuevo te damos la bienvenida y una primera pregunta te lanzamos. Laura, ¿quién eres tú biodanzando? Ay, qué linda pregunta, muchas gracias. Bueno, supongo que en mi percepción, ¿no? Em, la mayor liviandad, la mayor apertura y el mayor coraje de mi ser expresándose a cada paso en la vida. Creo que eso podría decir. La expresión de nuestro ser. Muchas gracias, Laura. Y cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre tu historia en la biodanza. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fueron tus comienzos? Cuéntanos. Bueno, soy abogada, tenía un estudio jurídico bastante importante en la ciudad donde nací, que es donde todavía vivo y trabajo también ahora de biodanza. Y bueno, en esos momentos de la vida tenía más o menos 30 años, y bueno, con éxito, con suceso, con una familia constituida, con hijos preciosos. Encontré la biodanza sintiéndome exitosa, pero no feliz. Ujú. Entonces, en esa inquietud, ¿no? Que nos aparece cada tanto existencialmente, decir, bueno, hago lo que hay que hacer y ¿cómo será que sigue esto? ¿Más de lo mismo? Em, ¿Cómo puedo disfrutar de lo que hago o amar lo que hago em, de manera más amplia? Y en ese estado conocí la biodanza. Fui a un taller que se hacía de actividades y me llamó la atención la palabra. Dije, ¿qué será esto? O sea, me llevó la curiosidad. Y me acuerdo la sensación de estar parada en esa primer ronda que me tembló todo. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué me pasa? ¿No? Con esa cabeza de abogada que tenía en ese momento, que obviamente que todavía la tengo, pero que también fue esa vibración que sentí fue un despertar de algún modo. Así que dije, bueno, quiero más de esto. No había en mi ciudad grupos semanales, así que viajaba a Buenos Aires, que queda a 1000 kilómetros, todos los Wow, meses a la wow. escuela de Areco, y para mí el inicio fue la escuela porque no había otra posibilidad. Así que con Jorge Terren y Betina Ver, que son mis maestros amados, así conocí la biodanza con un alumno de ellos, y mi viaje existencial con la biodanza fue de puro placer, de puro disfrute, de expansión, de viajes. Era como mi paseo al principio, ¿no? Como salir del cotidiano, de las responsabilidades y empezar a aprender a vivir fuera de ese mundo, ¿no? Y bueno, y finalmente fue tan maravilloso que me quedé en el mundo de biodanza. Y de esto hace, creo que más de 20 años, yo tengo 52, 22 años. 22 años de Así, biodanza. 22 años de placer, de amistad, de alegría, de conquistas, de desafíos, de apasionarme con la vida, con los amigos, con los proyectos. La biodanza me regaló eso, me regaló, por eso decía al principio esto de liviandad, de apertura y de coraje, que para mí son las expresiones más
interesantes de las personas, de los seres humanos, y también siempre en comunidad, ¿no? Porque esto es lo maravilloso que es con otros. Entonces, bueno, así mi vida en estos tiempos. Y de todos estos años de biodanza, sé que es una pregunta difícil, cuesta mucho elegir, pero Laura, ¿cuál crees que es el ejercicio de biodanza que más amas? Bueno, yo creo que los ejercicios que más me encantan son los ejercicios de entrega en todas sus manifestaciones, de entrega al ritmo, de entrega a un vínculo, de entrega a la invitación de la vida, de entrega a mi creatividad. Para mí personalmente, en mi viaje existencial, ¿no? De venir del mundo del derecho, de las ciencias sociales, estaba muy de la mano de lo que era la lucha, ¿no? La revolución a través de la conquista de lo difícil, de lo complejo. Y la danza me regaló el camino de lo simple, de lo liviano, de lo que implica entregarnos a lo que sucede, a las invitaciones, a las posibilidades. Y entonces, la verdad es que, de hecho, en mi escuela de formación, cuando nos titulamos, elegimos una danza, ¿no? Para compartir con los asistentes a la ceremonia. Y dancé la danza de entrega, entrega rítmica. Y para mí es como la alegría más grande lograr esa entrega a la vida, a las invitaciones de la vida. Y así que diría que esa me parece como la más significativa. Casi decirte mi entrega a la creatividad propia de los grupos de pertenencia, así, como por ahí. Preciosa, preciosa danza. Dinos, Laura, tú eres ahora presidenta de la asociación ADEVA en Argentina, también sabemos que incluye otros países. Cuéntanos un poquito cómo está hoy en día el movimiento de biodanza en tu asociación y en los países que representa tu asociación. Bueno, Argentina con ADEVA empieza su caminata mucho antes. Pensá, Lenny, y bueno, todo el movimiento, que todos sabemos que la cuna de la biodanza es más o menos Chile, Argentina y el sur de Brasil. Entonces, Mm, la historia en Argentina es desde los principios, desde los años más o menos 60, 70. mm, Entonces, tenemos colegas directores que vienen en esa caminata de siempre, ¿no? Y después mm. estamos ya los discípulos que fuimos acompañando. Entonces, si bien la DEVA existe formalmente desde el año 2017, nuestra primer voluntad asociativa formal aparece en el encuentro de Piriápolis, de la Regional Sur, en el año 2016. Ahí aparece la primer voluntad en ese encuentro que fue internacional, en donde nos distribuimos grupos por países para ver si teníamos ganas de darle forma a este amor colectivo, comunitario, y a esta red maravillosa que era internacional, pero que tiene sus realidades muy particulares locales, ¿no? Entonces, partimos de esa premisa, de una visión global, pero con una capacidad de contextualizar. Entonces, así empezó el movimiento. Ya España venía con su experiencia asociativa desde mucho antes, y para nosotros fue una inspiración. De hecho, Jorge y Betina también son directores en AEVE, así que también nos traían las noticias de cómo estaba funcionando en otros lugares, particularmente en España. Habían países en donde había asociaciones de facilitadores. Nosotros en Argentina, como siempre estuvieron los líderes del movimiento, viviendo en Argentina muchos de ellos, entonces nunca tuvimos una asociación formal fuera de lo que era la IBF Foundation históricamente. Ya para el 2016-2017 necesitábamos una organización, sobre todo que pudiera seguir sosteniendo la formación privada, pero con validez internacional. Esa fue nuestra preocupación y por eso nos organizamos y ADEVA se constituye en septiembre del 2017. Y bueno, llegó ya el momento donde me dijeron, Laura, por favor, necesitamos que vos asumas la presidencia, y aquí estoy, ¿no? Nosotros somos 43 directores de Argentina. ADEVA nuclea a todas las escuelas de Argentina, una de Paraguay y una que está en Costa Rica. Entonces es una asociación nacional, solo que personas que fuimos a conquistar, como le gustaba decir a Rolando, en Paraguay y en Costa Rica, somos parte de ADEVA en este momento hasta que exista otra posibilidad en esos países. Bueno, ante tu pregunta de cómo estamos felices organizando el segundo Congreso Mundial de la Federación, que va a suceder en Mar del Plata el año que viene. Ese es nuestro principal objetivo como Asociación Nacional en este momento.
Sí, efectivamente, Laura, es muy bueno que lo hayas mencionado y también para los que nos estén escuchando, efectivamente, en noviembre del año que viene, noviembre de 2026, en Mar de Plata tendrá lugar el siguiente Congreso Mundial de Biodanza organizado por la IBFED. Efectivamente, y vosotros como asociación estáis encargados de tener el honor de organizarlo. ¡Qué maravilla! Es un honor, es una alegría, es un compromiso afectivo y profesional que la verdad es que nos está dando también la oportunidad de volver a mirar la historia y fíjate que le pusimos como nombre Latir en Unidad. Nuestra intención es justamente esa, ¿no? Porque en realidad es el segundo de la federación, pero es el 12º de la historia de biodanza. Entonces, bueno, estamos como en esa energía, ¿no? De amar el origen, de asumir el presente y con esta mirada hacia el futuro para que nuestra biodanza amada se siga expandiendo y potenciando en el mundo. Mm. Muchas gracias por compartir esto. Y esto creo que tiene que ver mucho con la siguiente y última pregunta que te vamos a hacer antes de despedirnos. ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir al mundo? Ay, qué fuerte pregunta. Yo soy de las que siente que lo más importante es dar el próximo paso y que quiere decir en definitiva seguir caminando, estando cerca em, de las personas con las que es posible avanzar. eh, y creo que, bueno, seguir honrando la palabra, el mensaje, el legado de Rolando y también asumiendo que de algún modo muchos de nosotros somos las personas que estábamos esperando, ¿no? Muchas veces uno en estos movimientos espera y se queda en ese lugar. Y creo que este tiempo en donde todos los directores del mundo estamos asumiendo la responsabilidad de seguir caminando y de lo que podemos sí lograr hoy para el futuro, me parece que es por ahí. Así que sigamos caminando juntos. Sigamos caminando juntos. Con este mensaje nos quedamos y con este mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias, Laura del Piano, por estos minutos y por compartir con nosotros todo lo que se está gestando en Argentina, que es muy rico y muy mucho. Muchas gracias por ello. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues agradecimientos a todas las personas que nos están escuchando. Y me lanzamos aquí un recordatorio para informarles que todo esto se replica en nuestras redes sociales. Dejar un like, obviamente, si te gusta lo que estás escuchando. Y también estos podcasts van a estar en el canal que tenemos en YouTube, donde les podemos poner subtítulos. Si no entiendes bien el español, es otro tu idioma, puedes escoger los subtítulos que necesites en el canal de YouTube, IBFED Biodanza Reels, ahí estamos, y también, por supuesto, toda la información que necesitas en la página web de la asociación, de la federación de la IBFED, biodanza.org. Muchísimas gracias por escucharnos y seguimos comunicados. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.